¿Tu hijo empezó a hablar extraordinariamente pronto, rápido y bien? ¿Desde pequeño tiene comportamientos y actitudes correspondientes a una edad mayor a la suya? ¿Hay algunos temas en los que se interesa mucho y sobre los que se acaba convirtiendo en un experto? ¿Es extraordinariamente literal en su comunicación a la hora de expresarse, entender o interpretar las cosas? Pues estos son algunos de los aspectos más frecuentes y característicos del síndrome de Asperger en diferentes etapas de la vida. Así que si cuadra con lo que detectas en tu hijo, creo que no deberías perderte este vídeo. Soy Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra, experto en trastornos del neurodesarrollo, director del Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica en Sevilla y de la web para familias elneuropediatra.es. Ayuda a los padres de niños con problemas neurológicos y trastornos del desarrollo como el síndrome de Asperger, el autismo o el TDAH a poner luz y esperanza en el desarrollo y el futuro de sus hijos, dándoles toda la información necesaria para entender qué es lo que realmente les pasa y qué es lo que deben hacer para ayudarles a potenciar al máximo sus capacidades hasta convertirse en adultos plenamente autónomos e independientes. En este vídeo te voy a presentar cómo se manifiestan los síntomas más característicos del síndrome de Asperger a las diferentes edades para que seas capaz de detectarlo de forma precoz. Para empezar, quiero recordarte algo que puede parecer obvio, pero que muchas veces puede pasar desapercibido. Con el síndrome de Asperger se nace, no se hace. ¿Por qué me paro en esto? Por una razón muy sencilla. Al tratarse de un trastorno del desarrollo, puedes encontrar síntomas en cualquier momento de la vida en el que sea necesario el uso de las habilidades a las que afecta este cuadro. Eso sí, dando siempre por hecho que hablamos de un síndrome de Asperger puro, es decir, sin ninguna otra comorbilidad asociada. Evidentemente, un recién nacido en el que el lenguaje aún no se ha empezado a desarrollar y en el que la comunicación se basa en aspectos puramente físicos y no verbales, no es previsible que se presente ningún problema relevante por mucho síndrome de Asperger que esté predispuesto a desarrollar. En cambio, alrededor del año, cuando el lenguaje empieza a progresivamente crecer y en muchos casos a eclosionar de golpe, es cuando puedes encontrar y empezar a percibir algunas conductas y comportamientos o actitudes particulares y diferentes del resto de los niños de su edad. Desde entonces se abre un periodo de ventana bastante importante en la detección. Es probable que ya me hayas oído en algún otro vídeo contar el caso del niño más pequeño diagnosticado con síndrome de Asperger que tuve en mi consulta. Se trata de un chico de 18 meses, aún trabajaba en la sanidad pública y cuando la auxiliar abrió la puerta entró un pequeñín de no más de 70 centímetros, un enano, que muy serio me miraba muy fijamente mientras andaba muy erguido por la consulta camino de la camilla para subirse. Una vez arriba, se quitó la camiseta, subió los brazos y enseñándomelos así, dijo: «Doctor, mire qué fuerte estoy», con una pronunciación perfecta. Este es un ejemplo de lo que te comentaba hace un momento. Con esa edad, esa actitud y esa circunstancia solo podía tratarse de una cosa. Así que giré la cabeza, miré a la puerta donde entraba la madre y antes de que me diera tiempo a preguntarle quién había en la familia con síndrome de Asperger, me dijo: el padre tiene síndrome de Asperger. Así que verde y con asa, un diagnóstico instantáneo como el colacao, no había más. En general, cuando los síntomas son evidentes, los diagnósticos pueden resultar así de sencillos, pero la cosa se puede llegar a complicar sobremanera cuando los síntomas son más leves o se asocian a algún otro trastorno o cuadro como por ejemplo el TDAH, las altas capacidades u otro trastorno del neurodesarrollo. Cuando los síntomas son más leves o se mezclan con los otros trastornos, es habitual que no se detecten en los primeros años y que puedan confundirse con otras dificultades, pero los datos que te he explicado hasta la fecha te deberían poder hacer tener una idea clara de qué estamos hablando. En estos casos es importante contar con un alto nivel de sospecha basado en los antecedentes familiares, aunque estos no siempre estén presentes. En general, la forma de presentación de los niños mayores, adolescentes y adultos con síndrome de Asperger es bastante parecida a la de los niños en lo referente al tipo de lenguaje, la capacidad y la comprensión. Aunque en otro vídeo ya te he adelantado algo al respecto, te lo vuelvo a presentar para que no se te olvide. Entre las características principales del síndrome de Asperger nos encontramos con las siguientes. Primero, un lenguaje de características peculiares. El niño con síndrome de Asperger puede usar un vocabulario más elaborado de lo esperado para su edad y además lo hace con una construcción sintáctica prácticamente perfecta desde sus inicios. Esto viene a significar que los aspectos semánticos y sintácticos del lenguaje están preservados en los niños con síndrome de Asperger. Por el contrario, la mayoría de las personas con Asperger, independientemente de su edad, tienen un trastorno pragmático del lenguaje y un ejemplo es el uso de un discurso que puede ser muy monótono, una entonación, un énfasis de las ideas o incluso con una inflexión evidentemente artificial.
El vocabulario suele ser muy extenso y detallado, llegando a resultar rebuscado y rimbombante al no adaptarse específicamente a cada contexto social específico. Al final resultan sabelotodos y pedantes por sus expresiones y formas de hablar. Segundo, inteligencia media o frecuentemente por encima de la media. Aunque debido a su expresión, a su forma de hablar y al importante interés que presentan en temas muy específicos sobre los que aprenden de forma insaciable, la mayoría de las personas con síndrome de Asperger parecen presentar un elevado nivel de inteligencia, solo entre un 10 y un 15% de todos presentan un coeficiente intelectual por encima de la media. Cierto es que cuando esto se da y se combina con un interés importante sobre algún área concreto, puede llegar a focalizarse tanto que sus conocimientos y capacidades dentro del mismo pueden ser extraordinariamente superiores a la media. Tercero, dificultades de la comprensión de aspectos sociales, emocionales o subjetivos. Las personas con síndrome de Asperger son increíblemente literales en la comprensión del mundo exterior, tanto en lo relativo a la información como a las personas. Esto genera que tengan importantes problemas a la hora de interpretar las situaciones sociales conformadas fundamentalmente por lenguaje no verbal o por un lenguaje verbal compuesto por expresiones con más de un significado o un significado diferente al de la propia expresión presentada. Y esto también ocurre con otras vías de comunicación como las lecturas de textos, por ejemplo. Esto genera problemas a la hora de entender expresiones emocionales, el sarcasmo, las bromas, los segundos sentidos, las indirectas, la información entre líneas y en general todo lo relacionado con las convenciones sociales. Dentro de las características que podríamos definir como secundarias, podemos incluir las siguientes. A nivel motor es habitual la existencia de una escasa habilidad o incluso torpeza motora con dificultades de coordinación, equilibrio, orientación y percepción corporal. A nivel sensorial, ya lo sabes, son frecuentes las disfunciones como la hipersensorialidad, ya sea en sabores, olores, sonidos o texturas. Y a nivel cognitivo son muy frecuentes las dificultades de adaptación a los cambios, la rigidez o la inflexibilidad cognitiva, así como la desorientación temporoespacial. Ahora, si después de escucharme te han surgido dudas, sospechas que tu hijo puede tener Asperger o necesitas ayuda en el diagnóstico o el tratamiento de un caso de este tipo u otro trastorno del neurodesarrollo a cualquier edad, ponte en contacto ahora mismo con nosotros para que analicemos tu caso y nos pongamos manos a la obra. Llama al 682-651-047 o escríbenos al mail recepcionista@elneuropediatra.es. ¿Sabes por qué? Porque tenemos respuestas a tus preguntas y soluciones a tus problemas.